buenas noches. Mi nombre es Pedro Rondón, soy presidente de la especialidad de Psicología de la Sexualidad del Colegio de Psicólogos del Perú. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Esta vez vamos a conversar acerca de una teoría nueva, que es la memética, y también la teoría de Bianco, el enfoque fisiológico y sociocultural. La persona que era encargada de la presentación no va a estar ahora porque hay algunos disturbios y ya no pueden seguir funcionando. Lo mismo va a pasar con las preguntas. Si tienen preguntas, dudas, después las vamos a ir resolviendo poco a poco. ¿Bien? Voy a empezar la presentación rápidamente porque es un poquito larga y para después darles una información más apropiada. El título de la presentación es Teoría de los memes y función sexual. Como les digo, está basado en la teoría del doctor Fernando Bianco, uno de los más de la sexología, y también en Richard Dawkins, que es un científico británico, biólogo, que ha trabajado mucho con la parte genética y la parte de transmisión sociocultural o cultural. Mi nombre, como les dije, es Pedro Rondón Nava, soy psicólogo de la Universidad Federico Villarreal, de la primera promoción. Hice una maestría en sexología en Venezuela, en el Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela, y un doctorado en sexología también en el mismo centro, en orientación en sexología. Este es nuestro logo, que lo estamos estrenando por primera vez en una presentación en especialidad en la psicología de la sexualidad dentro del Colegio de Psicólogos del Perú. Quiero hablarles primero de lo que es la función sexual. La función sexual es relacionada con la biología, con la parte biológica, fisiológica del ser humano. El ser biológico siempre, desde que nace hasta que muere, va a emitir una respuesta cuando se le presente cualquier tipo de estímulo. Generalmente emite una respuesta. Pero si el estímulo es de orden sexual, una conducta fisiológica es responder sexualmente. Me refiero a que actúa en la parte biológica sin presencia de ningún tipo de discriminación de orden moral, cultural, religioso, ético, pero estamos hablando simplemente de la parte biológica. Ante el estímulo se emite la respuesta. Por supuesto, cuando una persona discrimina puede bloquear esa respuesta y decidir que no se presente, pero eso ya es una elección, una decisión de la persona. Pero es importante mencionar que la función sexual es una de las actividades propias del sexo, es decir, expresa lo que nosotros podemos practicar o realizar en base a nuestro sexo. Como personas ya se supone que grandes, o también en la niñez en respuestas sexuales y en la adolescencia. Estas características pueden ser observadas en laboratorio y experimental, sobre todo cuando se activa esta situación estímulo sexual. La persona debe emitir una respuesta sexual. Esa respuesta es innata y va a caracterizarse por las experiencias que va realizando la persona a lo largo de su vida y por aprendizajes que hacen que la discrimine. Tenemos toda la potencialidad para responder ante cualquier estímulo sexual en nuestra vida. Sin embargo, vamos aprendiendo nuestras preferencias, los límites que nos va imponiendo la sociocultura y no podemos hacer todo lo que queremos desde el punto de vista sexual porque somos seres humanos que pensamos, discriminamos, que vivimos en una sociedad donde hay determinadas normas, principios por las cuales debemos regirnos. Esa es la definición de Bianco que la realizó en el año 2019, actualizada. Les quiero explicar un poquito lo que es la lámina maestra del sexo y de la función sexual. A veces las hemos visto en otras conferencias de forma separada. Por ejemplo, ya saben que el sexo tiene una etapa o una fase de diferenciación, una fase de programación y una fase de expresión. Cuando se une el espermatozoide con el óvulo va a dar lugar a un huevo o cigoto y este va a tener una fase de diferenciación, es decir, la primera etapa, no sé, tenemos el mismo tubérculo genital hombres y mujeres. Posteriormente, a partir de la quinta semana, vamos a ir desarrollando hacia hombres o hacia mujeres, dependiendo de lo que está pasando
en el desarrollo, en la influencia de factores hormonales, genéticos, también a nivel cerebral, por varios mecanismos, y vamos a desarrollar este tubérculo, se va a diferenciar hacia gónadas, o sea, femeninas o gónadas masculinas, para posteriormente, a partir de la novena semana, y empezar a diferenciarse del hombre, de la mujer, lo que va a resultar en un ser humano, que es el que van a ser, que es el sexo que se asigna al nacer, hombre o mujer. Por supuesto, hay algunas alteraciones o enfermedades donde no es hombre ni mujer, como por ejemplo el síndrome de Turner, Klinefelter, el pseudohermafroditismo, la digenencia gonadal. Hay una serie de alteraciones producto de cromosomas, ausencia de parte de o repetición de algún tipo de cromosomas, que va a hacer que no sea ni hombre ni mujer. No es que sea un intersexual. Es una persona que tiene una patología, una enfermedad y que a veces confunde a los médicos durante la asignación del sexo cuando nacen, porque aparentan ser una cosa y no la son. Y después, cuando ya el individuo nace, expresa su sexualidad de diversas maneras. Es decir, el patrón de conducta de una persona puede ir a desarrollarse hacia la homosexualidad, bisexualidad, heterosexualidad, también puede ser transexual, el género, también está incluido en estas áreas, Catoy, Gmail, varias variantes sexuales en la expresión femenina que tiene que estar relacionado con el sentir, cómo uno se siente y cuáles son sus preferencias. Pero esto no sucede antes del nacimiento, sino recién es la manera de expresar la sexualidad de cada uno de nosotros que es diferente. Posteriormente, el individuo va a tener una función sexual. Esa función sexual tiene un proceso. La primera fase del proceso que se estudia dentro de la rama de la sexología, aparte del sexo, es la función. Y está basada en una cualidad o deseo sexual. Para que se pueda activar esta situación, estímulo sexual, para producir una respuesta sexual, para provocar una respuesta sexual, perdón, tiene que estar presente. ¿Y qué es la cualidad o el deseo sexual? Son las ganas que yo tengo de activar mi sexualidad. Las ganas, la motivación para buscar a alguien con el cual tener actividad sexual o para que esta persona tenga actividad sexual consigo misma a través de la masturbación. Pero también es la motivación para buscar material erótico, pornográfico, para buscar información en redes, para ver pornografía. Son diferentes formas de activación del deseo. Y ese deseo es innato. Nosotros nacemos con este deseo sexual y en la infancia hay manifestaciones de deseo sexual y también hay signos o fases de la respuesta sexual. Ahora, ¿qué sucede? Para que se active el estímulo sexual o esta situación, tiene que haber alguien que administre este estímulo. Acá vemos el administrador. Este administrador puede ser del mismo sexo, puede ser del sexo contrario o de ambos sexos. El más común es el de ambos sexos, perdón, el sexo opuesto, es decir, el heterosexual. Pero también la homosexualidad y la bisexualidad es otras variantes en el administrador sexual. Y las personas pueden responder sexualmente ante una persona que presenta ese estímulo sexual que va a provocar esa respuesta. El método que utiliza la persona para activar su respuesta sexual es a través de los sentidos, la imaginación, la memoria, las fantasías o la evocación y recuerdos. Y la frecuencia tiene que ver con la cantidad de veces que alguien activa su función sexual. Que esto no hay leyes ni etiquetas de normal o anormal, pero sí hay rango de frecuencia, por ejemplo, alta, media o baja. Una persona que activa su frecuencia sexual todos los días, es decir, que tiene actividad sexual con su pareja o consigo misma, la tiene varias veces al día o cada 3 o 4 días, es una persona con frecuencia alta. Ahí podemos diagnosticar si su frecuencia sexual es alta. Cuando es media, activa su función sexual entre 4 a 9 días y cuando es baja, cada 9 a 14 días. Esas son las frecuencias que hay fisiológicas, operativas. Pero hay veces que en una semana puedes tener actividad sexual o una frecuencia sexual alta, otras veces media y otras veces baja y otras veces de nuevo alta. Entonces son variables también. ¿Cuándo es patológica? Cuando la persona tiene actividad más de 20 días
o una vez al mes o cada 2 meses, estamos ante un problema de disfunción sexual o de algún problema psicológico que tenga consecuencias sobre la sexualidad, como la discordia marital o los problemas de pareja, ¿no? Una vez que se activa nuestra fijación, estímulo sexual, vamos a poseer, va a aparecer la respuesta sexual, que tiene varias fases. Tiene la fase de excitación, porque ya hay deseo. En el hombre se va a presentar la erección, en la mujer la lubricación, la erección de clítoris. Va a aparecer también aumento del tamaño de las mamas en la mujer, una coloración vino tinto en los genitales, los labios mayores y menores, y la erección del clítoris en la parte de excitación. En la parte de fase de meseta, generalmente ya la persona, la vagina aumentó su tamaño, se preparó para la penetración, ya pasaron los preliminares, las caricias, los besos de la fase de excitación y empieza el acto sexual o la masturbación también, para posteriormente llegar a la fase orgásmica. En el caso del hombre vendría a ser primero el orgasmo y después la eyaculación, porque son dos eventos diferentes que se presentan casi simultáneamente. Una vez que el hombre eyacula, aparece el periodo refractario, que no es voluntario. El hombre, para poder iniciar nuevamente su respuesta sexual, ya tiene que haber recuperado el descanso. O sea, tiene que haberse relajado, haberse incrementado nuevamente las hormonas que se activan en la fase de excitación, como la dopamina, por ejemplo, que activa también el circuito de recompensas, y también el nivel de testosterona en el hombre, los estrógenos en la mujer, pero van disminuyendo, por ejemplo, la prolactina en ambos. Cuando aparece el periodo refractario, que solo se da en hombres, entonces ya la prolactina se eleva y la testosterona disminuye y ya no hay deseo hasta que pase 1 hora, 2 horas, hasta 24 horas. Depende también de la edad, de la forma de vida de las personas, de los problemas del día a día, del estrés, del cansancio, de la relación o el tipo de relación que mantenga con su pareja. En esta fase intervienen aspectos anatómicos, neuronales, hormonales, vasculares, endoteliales y funcionales que están relacionados con el aprendizaje. Y todo esto tiene un tiempo de funcionamiento, es decir, dura un tiempo determinado desde que se activa la función sexual hasta que termina con la fase de resolución. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede? Tenemos, por ejemplo, un factor constitucional que tiene que ver con las hormonas y con los genes, y un factor social, moral, que tiene que ver con la norma que impone la sociedad. O sea que esas normas morales o sociales son las que rigen la conducta sexual. Y estos dos aspectos van a incidir sobre la función sexual. Tenemos por un lado la fisiología, cómo funcionamos, y la sociocultura, cómo debemos funcionar, porque no todo lo que queremos se puede hacer. Los fundamentos fisiológicos y estas leyes de aprendizaje permiten conocernos y también explicar y entender cómo se manifiestan las conductas sexuales, o sea, bajo qué parámetros. Porque no hay muchos trabajos relacionados con temas respecto a la sociocultura y su influencia sobre la fisiología sexual humana. Entonces, ese concepto de funcionamiento sexual tiene dos aspectos fundamentales: la fisiología, es decir, cómo funciona mi cuerpo, cómo responde, qué cambios hay físicos a nivel genital o no genital durante un encuentro sexual, y la conducta sexual, que es otro concepto que va marcado por la sociedad y que depende porque es temporal, va cambiando con el tiempo, es diferente en una sociedad y en otra, aunque ahora con la globalización y toda la tecnología de información y comunicación hace que las conductas sean similares en muchas sociedades, pero las sociedades occidentales son diferentes a las, por ejemplo, las orientales, ¿no? Por las religiones, sobre todo el Islam, por ejemplo, que también implica conductas diferentes a las occidentales. Estoy resfriadísimo, disculpen la falta de la ronquera. La Escuela Bianco, que es el Centro de Investigaciones Psicológicas, Psiquiátricas y Sexológicas de Venezuela,
elaboró dos paradigmas, varios paradigmas, pero vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, el primer paradigma diferencia el modelo fisiológico y lo enfrenta con el modelo sociocultural, porque son dos modelos enfrentados. Esto lo realizó Fernando Bianco, que lo pueden ver aquí en la foto, en el año 1973, para poder explicar cómo se producía, porque había diferencias entre la conducta fisiológica y el modelo sociocultural y cómo influía este modelo sociocultural. En la fisiología, por ejemplo, hay una condición básica en el ser humano que es la variabilidad. Él a partir de esta teoría elaboró, mejor dicho, a partir de este concepto elaboró la teoría de la variante fisiológica del sexo y de su función sexual. La condición básica acá es variar las conductas. ¿Por qué? Porque todo nuestro organismo varía. Varía nuestro ritmo cardíaco, la respiración, las pulsaciones, la respiración, las erecciones, la cantidad de lubricación, todo eso es fisiológico, todo eso varía. Entonces, es una condición básica. Cuando alguien no varía, en el caso, por ejemplo, de una presión elevada constantemente o una respiración muy elevada, la persona puede enfermarse y puede morir. En el sexo no, porque el sexo no es una motivación básica. Pero también las conductas sexuales varían. Como resultado de estas variabilidades hay conductas sanas y hay conductas enfermas. La llamamos a las sanas, no conductas normales, porque normal es un término estadístico, sino conductas fisiológicas. Y por otro lado hay conductas patológicas. En el área sexual, por ejemplo, una conducta fisiológica puede ser la masturbación. Y una conducta patológica puede ser, por ejemplo, es la pedofilia, la zoofilia, la actividad sexual con animales. Entonces son conductas hay conductas fisiológicas o patológicas. En el entorno sociocultural la norma es diferente, porque la característica básica es la norma cultural, elaborada por el hombre e impuesta por el hombre en una sociedad. Y te da como resultado conductas no normales y anormales, te da conductas socialmente aceptadas y te da conductas socialmente rechazadas. Entonces acá vemos que la fisiología marca la conducta fisiológica o patológica y la sociedad te marca las conductas aceptadas o rechazadas en la sociedad en la cual uno vive. Ese modelo fisiológico generalmente lo que permite es entender si tu funcionamiento sexual está preservado o no. Y la unidad básica es la teoría de la variante fisiológica, que es innata, nace con nosotros, no es que sea aprendida, y que está basada en la medicina, o sea, es netamente biológica. Y permite analizar, por ejemplo, este punto de vista en una consulta, cuando tú vas a ver a un paciente, hay que analizar cómo es su conducta, si es una conducta operativa, patológica o fisiológica. Entonces, te permite analizar cómo se activa tu proceso de situación de estímulo sexual. Si tus estímulos son fisiológicos o son patológicos. Como les dije, la situación de estímulo, por ejemplo, el estímulo, el administrador, puede ser alguna patología o una parafilia, pero puede ser también una persona común y corriente, independientemente de su sexo. Y la respuesta también tiene alteraciones y tienes que saber cómo se activa. Si tu frecuencia es demasiado baja, si tienes bajo deseo sexual, por qué no tienes ganas de tener actividad sexual, si las erecciones te permiten, o sea, la excitación te permite conseguir erecciones duraderas que no se pierdan durante el encuentro sexual. Y el administrador, el método, la frecuencia también hay que analizarlo, igual que las características de la respuesta sexual y el tiempo de funcionamiento. Es decir, acá entra a tallar personas que demoran mucho que eyacular o que eyaculan rápidamente también, que tienen que ver con la respuesta sexual. Y acá analizamos conductas fisiológicas y patológicas. Mientras que a través del modelo sociocultural enfrentado en la fisiocultura, en esta la unidad básica es la norma sociocultural, que es local, depende de cada país, de cada región, de cada continente, es temporal, porque van modificándose y van cambiando, y es elaborada por el sujeto social, o sea, el hombre.
Esas normas están basadas en creencias, generalmente, tradiciones, reglas, leyes sociales, pero también está basada en religiones, en políticas, en creencias que nos va imponiendo la sociedad y que tenemos, se supone que respetar. O sea, el modelo fisiológico, el modelo cultural es cómo debo ser y cómo debo funcionar. Es decir, que me dicen no vas a hacer lo que quieras, acá tienes que seguir pautas porque incluso puedes tener consecuencias penales si tú ejecutas o realizas esas conductas. Y las normas al final rigen las relaciones entre las personas, independientemente del sexo. Es una forma de organizarte para que tu sexualidad sea realizada con consenso y con respeto. El modelo este sociocultural de la escuela Bianco fija los límites dentro de los cuales tú te puedes comportar. Es decir, qué está bien hacer y qué no. Y en base a eso acepta o rechaza tu comportamiento. Primero es el entorno y luego el individuo. O sea, primero tienes que fijarse si lo que quieres hacer sexualmente está permitido o no, aunque quieras hacerlo. No siempre puedes hacerlo. Y si lo haces, estás transgrediendo las normas y vas a tener consecuencias. Para eso hay contingencias que pueden causarte conflicto. ¿Ok? Hay siempre una interrelación entre la fisiología y las normas. Porque a veces te provoca, quieres hacer algo que no está permitido, pero tienes que controlarte. O sea, las normas socioculturales siempre van a controlar tu fisiología. Y en ese proceso interviene experiencias vividas, aprendizajes, conocimientos y condicionamientos que van a hacer que tú adquieras patrones de conducta para lo largo de tu vida. Estos patrones van a aparecer en la infancia, van a ver experimentarse en la adolescencia y van a quedarse fijados en la edad adulta, a partir de los 19 o 21 años, conformando un patrón sexual determinado. En el modelo fisiológico, lo que importa es el funcionamiento. ¿Funciona bien o no? Entonces, la unidad básica es estímulo-respuesta y la conducta, como les dije antes, puede ser fisiológica o patológica. Mientras que en la cultura lo que interesa es la conducta, cómo te comportas en la sociedad. La unidad básica es la norma que determina cómo te debes comportar y la conducta puede ser aceptada o puede ser rechazada. Para ver ejemplos, una conducta fisiológica es parpadear, comer, dormir. Son conductas fisiológicas, todo el mundo las ejecuta. Pero esas conductas, eructar es una conducta fisiológica. En nuestra sociedad, eructar en la mesa, cuando estás comiendo, es una conducta rechazada, porque a nadie le gusta, da asco, molesta. Rascarse los genitales en medio de una conversación en una sala es una conducta fisiológica, pero que la sociedad rechaza. Orinar en la calle es una conducta fisiológica, porque es orinar, pero hay lugares para orinar, y la sociedad te dice, no puedes orinar en la calle. Entonces, te ven orinando en la calle y es una conducta socialmente rechazada. Pero tener difusión eréctil a los 60 años es una patología, porque la difusión eréctil es una enfermedad. Tener tics nerviosos es una conducta patológica y la gente se incomoda, pero es una conducta aceptada. También la difusión eréctil a los 60 se espera, por creencias absurdas, que a los 60 ya la vida sexual se acaba. Entonces es una conducta aceptada. Fumar es una conducta patológica, sin embargo es aceptada en algunas sociedades. Cada vez es menos aceptada en nuestros medios. Ser anoréxico es una patología y es una conducta rechazada. Sin embargo, hay sociedades que quieren legalizar, por ejemplo, la pedofilia, o grupos, o colectivos, y es una conducta patológica, pero la quieren normalizar, o sea, volver una conducta aceptada la pedofilia. Estos dos modelos interactúan. Todas esas conductas que ven acá, esquizofrenia, epilepsia, retardo, pedofilia, travestismo, son patologías. Aunque son conductas patológicas y generalmente son rechazadas por la sociedad.
Ejercer la función sexual, o sea, tener actividad sexual en una pareja heterosexual casada, es una conducta fisiológica, como todas estas, la homosexualidad, la masturbación fuera del matrimonio, masturbación en personas casadas o la infidelidad son conductas fisiológicas y son conductas aceptadas o rechazadas, depende de cada sociedad. Hay gente que rechaza la homosexualidad, hay gente que no, que la acepta. La infidelidad hay gente que la aprueba, otras que no. La masturbación en casados hay gente que la considera normal, aceptada, y otros no. Entonces los modelos siempre están interactuando, pero no siempre hay acuerdo acerca de su fisiología y su patología. Por otro lado, la Escuela Bianco desarrolló otro criterio, que es el criterio de normalidad. Eso permite conocer si las normas que rigen el medio ambiente pueden servirte para que tú decidas qué pasa, cómo vas a planificar tu vida y cómo te vas a desempeñar. Esto implica ya discernimiento, es decir, se da a partir de los 19, 21 años, que es de índole relacionada a la posición que debe tomar el individuo y lo que espera en la sociedad. Generalmente la gente se ajusta a lo que se espera de él. Es como debe ser. Se espera que seamos buenas personas, honestas, trabajadoras, honradas, buenos padres, buen hijo, que estudiemos, que nos graduemos, que nos pasemos, que tengamos hijos y después que nos muramos. Eso es lo que se espera generalmente. Y esos son criterios de normalidad. Pero acá hay valores personales que fueron inculcados en tu niñez y hay normas impuestas por la sociedad. Y generalmente hay un choque en estas, porque puede haber conflicto al tú querer hacer o emitir conductas que son normales para todos, pero que tú no quieres realizarlas porque tus valores te lo prohíben. Entonces acá normalidad está visto como un concepto de aceptación del usual, de lo común. Y cuando tú te sales de esos límites pasas a tener conductas anormales. O sea, te señalan lo permitido y lo prohibido, en otras palabras. Ahora, ¿qué variables sustentan lo que está permitido y lo que está prohibido? Temas legales, éticos, religiosos, filosóficos, estadísticos o tradicionales. Esas conductas son variables, fisiológicas, es decir, operativas, sanas. Heterosexualidad, homosexualidad, masturbación, vivir en pareja, tener muchos hijos. Y esas conductas en algunas sociedades pueden variar los criterios para considerar que estas conductas son o no son normales. Las conductas se pueden clasificar entonces considerando si están en el límite del criterio de normalidad o no lo están. Y lo anormal generalmente molesta, incomoda y rompe los límites convencionales, como el matrimonio homosexual o la adopción de hijos en parejas homosexuales, por ejemplo, de cualquier sexo. Pero uno tiene que siempre ser responsable de las conductas que tú emites. Es decir, déjeme corregir este error, la responsabilidad de las conductas que la persona realiza. ¿Por qué? Porque somos seres que se supone que somos pensantes y que decidimos qué queremos emitir, qué conducta queremos emitir o qué no, en base a las normas sociales. Tenemos entonces que Fernando Bianco presenta su enfoque en el año 79, un enfoque sociocultural, donde las normas ejercen influencia en las conductas de las personas, en la fisiología de la persona. Casi paralelo a él, Richard Dawkins acuña la palabra meme como una unidad teórica de información cultural, que es útil para comprender la conducta y la cultura humana. Porque él decía, la genética trabaja todo lo que es biológico, pero ¿quién explica la cultura? ¿Cómo la explicas? Entonces creó este término que ahora se utiliza en redes, en Internet, que deriva de esta teoría, de esta básica. Y meme es información que se transmite de un individuo a otro. Se transmite de generación en generación. Él hace una analogía entre la genética y la memética. Los genes, por ejemplo, se transmiten verticalmente de padre a hijos. Y él afirma que los memes se transmiten verticalmente de padre a hijo en un momento inicial. El primer meme para él es el idioma.
porque te lo transmite tu padre y tú vas repitiéndolo, aprendiéndolo, las modas, las costumbres, los modales de la casa, hasta que sales al medio externo y ya la información que recibes, o sea, los memes que van a llegar a ti, se producen en forma horizontal, por tus amigos, compañeros, colegios, información, cuando ya es grande, conferencias. Esto que estamos haciendo acá es transmisión de memes. Entonces, ¿qué es el meme? El diccionario Oxford dice que es un elemento de una cultura que puede considerarse transmitida por medios no genéticos, sino por imitación. La imitación es el concepto básico de la memética. La imitación y la replicación, o sea, cómo se replican los memes. El diccionario de la Real Academia de España, esta palabra afirma que fue acuñada por Dawkins sobre el modelo de gene y mimema, es decir, cosa que se imita. Él lo toma como un rasgo cultural o de conducta que se transmite por imitación de persona a persona o de generación en generación. Ahora sabemos, por ejemplo, que hay transmisores o vehículos en los cuales se transportan los memes, que son, por ejemplo, los libros, la tecnología, las redes sociales, son el instrumento útil y la persona, por supuesto, para transmitir estos memes. Ahora, imagen, video o texto, por lo general, con fines de caricatura, que se difunden muy exitosamente por Internet, son los memes que conocemos que son virales, que son comiquitas, imágenes, burlas, sátiras, etcétera. Y el origen de esto viene el origen de la teoría de la memética, que es una teoría para explicar, como les digo, las formas de transmisión cultural. ¿Qué comprende memes? Entre muchas otras cosas, información, ideas, creencias, tradiciones, que son las tradiciones, doctrinas, costumbres que se van estableciendo de padres a hijos y que son patrones comportamentales basados en la sociedad, en la cultura. También la moda, la política, la religión, las bibliotecas, el arte, los museos, todo eso es memes. O sea, toda la información que recibimos es memes. Como ven, las dos teorías, la de Bianco y la de Dawkins, parten de la misma premisa, de normas socioculturales o cultura que determinan la aceptación o el rechazo de las conductas y marcan los límites acerca de cómo se debe comportar una persona en la sociedad. O sea que los memes te limitan también. Y la interrelación de ambos modelos facilita la comprensión de cómo la cultura influye en las conductas sexuales de las personas, sin descartar, por supuesto, los factores biológicos que siempre van a estar presentes. ¿Cómo se transmiten estos memes? ¿Vertical o horizontalmente? Verticalmente se transmiten de una generación a otra como los genes, por imitación, idiomas, modales, por creencias sobre masturbación, estereotipos sexuales, homofobia, y la transmisión horizontal, esta es en el hogar generalmente, y la transmisión horizontal en contacto con otros individuos, generalmente con pares de la misma edad, a través de la educación, de las modas que ves en televisión, en revistas, de las creencias, que muchas veces son irracionales, por eso son creencias, a través de libros, charlas, bibliotecas, medios de comunicación, ideas compartidas en alguna conferencia, en alguna charla, o aprendizajes mientras estudias o desarrollas una carrera. Ejemplo de transmisión de memes de Dawkins. La circuncisión, por ejemplo, no es una transmisión genética. Es una operación que se hace a un bebé para retraer el prepucio. Puede ser una transmisión vertical de padre a hijo por motivos religiosos, por motivos de higiene, por motivos de creencias o costumbres. Y se procede sin que decida el recién nacido que le van a hacer la circuncisión. Pero responde a una conducta hereditaria, porque fue de padres a hijos verticalmente transmitida con temas genéticos, genuinos, ¿ok? Pero también puede transmitirse en forma horizontal cuando el pediatra te dice que por higiene es bueno que se retire la piel del prepucio y que se da la
circuncisión por motivo de higiene, por moda, que fue una época que todos los bebés varones se les circuncidaban. Ejemplo de transmisión, la homofobia. O sea, en el hogar se transmite muchas veces verticalmente homofobia porque se habla mal, se expresa mal, sobre todo las personas que sus hijos van a internalizar esos memes, porque los memes se van acumulando en el cerebro, que tenemos un acervo de memes, y después los repitamos cuando estamos en un entorno determinado, ya fuera del hogar. Los memes no aparecen del aire. Siempre hay alguien que transmite este meme, esta información. Y ellos emplean la capacidad mental del huésped, de la persona, para poder subsistir, porque no les interesa desaparecer. Pero la única forma de que subsista un meme es replicándose. Es como un virus. O sea, parasita nuestro cerebro y después vamos a replicar la información que recibimos. Y van a pasar esa información del anfitrión, que es la persona que recibió el meme, a otros huéspedes. Por ejemplo, la canción Despacito es un meme que se transmitió así exitosamente en forma horizontal y también vertical y que duró un tiempo corto, no perduró, pero sin embargo fue un meme muy exitoso en su forma de transmisión. Ahora también hay memes sexuales erróneos. La RAE dice que las creencias son conformidad con algo, o sea, crédito que se da a cualquier tipo de noticias de cualquier tipo que se puedan presentar. Hay un autor, nombre Pinto Gubelli Gómez, que es portugués, que él dice que el comportamiento sexual y sus alteraciones se relacionan en alguna medida con las ideas, creencias, expectativas sobre sexualidad. Esto que ven acá, ideas, creencias, expectativas, son memes. Y las creencias también son memes y se transmiten siguiendo las mismas leyes de la memética que les mencioné anteriormente, verticalmente y horizontalmente. Esos memes sexuales erróneos se basan en planteamientos equivocados que perduran y que no tienen ninguna evidencia científica, pero que lo vamos captando en forma horizontal. Ahora vamos a ver cómo. Se replican con facilidad. Son dogmas aceptados que impiden que tú los cuestiones, porque muchas veces la religión tiene dogmas y también tiene dogmas sexuales. David Hammer afirma que las ideas erróneas tienen características básicas. Duran muchísimo y es muy difícil de sacarlas. Estamos hablando acá de mitos y creencias. La evidencia científica las contradice. O sea, no tienen ninguna forma de mostrar científicamente que son reales, que son verídicas, que son experimentales. Influencian la forma de ver el mundo de las personas y necesitan rectificarse para conocer, o sea, modificar estas ideas para tener un conocimiento preciso que te ayude a vivir mejor. Ejemplo de memes sexuales erróneos relacionados con función sexual. La mayoría de personas piensa que la masturbación en personas casadas es un indicador de que algo va mal en la relación de pareja. Que los hombres siempre son responsables del orgasmo de su pareja. Que sin orgasmo el acto sexual no vale la pena. Que un verdadero hombre tiene que tener 2 o 3 encuentros seguidos. Que las mujeres no deben tomar la iniciativa en la relación sexual y que no tienen deseo sexual, que el hombre tiene más deseo que las mujeres. Y que la penetración es indispensable para un encuentro sexual placentero. Todos estos memes son falsos, son erróneos, son errores de concepto. ¿Cómo se transmiten estos memes sexuales? Como les dije, pasan de un cerebro a otro por imitación, se replican, evolucionan, a veces se modifican y van conformando un acervo de memes. En la práctica clínica de la sexología, en mis consultas, detecté la presencia de memes sexuales sobre la función sexual, transmitidos por diversos medios como la pornografía, los amigos de la misma edad o por las redes sociales o la tecnología de información y comunicación. Incluso las series de Netflix, Disney, transmiten memes sexuales a niños en forma netamente horizontal y con criterios erróneos. Es importante por eso identificar
la relación que hay entre pornografía y memes, porque el transmisor más exitoso de memes sexuales erróneos es la pornografía. Entonces, la transmisión de estos memes es la más eficaz. No favorece un comportamiento sexual saludable en el individuo, porque él va aprendiendo y pensando que es normal hacer lo que ves en la pornografía. Genera imágenes distorsionadas y estereotipos sexuales, sobre todo el hombre y la mujer. Normaliza conductas que son patológicas y genera frustración cuando tú, al ver pornografía, quieres después imitar esas conductas y no puedes porque biológicamente no puedes. O sea, culturalmente te está diciendo sí puedes, pero fisiológicamente no puedes. Y no vas a cumplir, no vas a lograr expectativas y vas a generar disfunciones sexuales. La transmisión horizontal a través de las TIC facilita información sexual así, rapidísimo. Y el porno replica información sexual que genera conductas no operativas, afectando el ejercicio de la función sexual. Esta transmisión debería ser sustituida por información científica en sexología que fomente el pensamiento crítico, que te enseñen a no aceptar todas las ideas que se presenten, es decir, a cuestionarlas. ¿Y cómo haces eso? Con información en sexología. O sea, dando información en sexología en la que les sirva, porque el objetivo al final es tener una vida responsable, cuidadosa, pero placentera. Y nunca nos hablan de placer, siempre nos hablan de responsabilidad, de infecciones, de embarazos, pero ¿cómo sé que puedo ser mejor de lo que soy en mi desempeño sexual? Que es lo que en definitiva quieren saber adolescentes y hombres. Entonces yo realicé una entrevista basada en teoría fundamentada a un grupo de 10 hombres entre 25 y 35 años. Es para un trabajo previo de una investigación que estoy realizando de la forma de transmisión sexual en varones adolescentes entre los 18 y 21 años. Esta entrevista estaba basada en opiniones sobre la función sexual, que previamente les había dado la información de qué era la función sexual. Realicé una guía de entrevista semiestructurada con 20 preguntas sobre la función sexual, sobre el deseo, administrador, método, frecuencia, tiempo de funcionamiento y otras fases de la respuesta sexual, como excitación, meseta, orgasmo, revolución, también deseo sexual y también periodo refractario. Apliqué también un cuestionario sociodemográfico y categoricé la información a nivel de frecuencia, tipo y forma de transmisión de los memes, o sea, cómo fueron recibidos, cómo fueron adquiridos estos memes. En esta investigación encontré, por ejemplo, esos, esos conceptos que tenía la gente, o estos memes. Los hombres siempre quieren sexo. Los hombres tienen pocas variantes de método, es decir, no usan los sentidos completos, solamente el tacto y el gusto y van directo a la penetración. Una frecuencia sexual en pareja siempre debe ser alta. Los hombres no deben eyacular hasta que su pareja tenga orgasmo. La duración del coito debe ser de entre 10 a 20 minutos mínimo. 8 de las 10 personas esperaban que la erección apareciera inmediatamente apenas iniciaba el encuentro sexual. Otros que los previos solo le importan a las mujeres, que la penetración es indispensable y necesaria, si no, no hay encuentro que valga. 9 de ellos consideraban que el orgasmo era el único indicador de satisfacción y evaluación de rendimiento sexual. Me refiero al orgasmo de su pareja. Y 8 esperaban tener mínimo 3 coitos seguidos para que su pareja esté satisfecha. Lo peor es que la pareja también espera lo mismo. Todo esto acá fisiológicamente no es posible de conseguir. O sea que estamos hablando de creencias erróneas que fueron aprendidas en la pornografía. Y no estamos tomando en cuenta que la pornografía es ciencia ficción, que la pornografía se va desarrollando en diferentes filmaciones o etapas, que el periodo refractario, es decir, volver a recuperar una erección después de un coito existe y cada vez con los años se va alargando más, que no todos pueden tener 2 coitos seguidos
que la penetración no es lo más importante, que la erección no es inmediata en la excitación. Entonces, todos estos memes afectan a la persona, porque si tú crees que eso es lo que tienes que realizar y no lo puedes realizar y tu pareja te lo exige, tú vas a tener un concepto muy bajo de ti mismo y vas a pensar que eres mala cama y que nunca te va a ir bien. Las conclusiones de esta pre-investigación o este estudio exploratorio fueron que la transmisión horizontal sin base científica genera errores de concepto, estereotipos sexuales, ansiedad por el desempeño porque quieres ser como lo que viste en el porno y falsas expectativas sobre el ejercicio de la función sexual. El porno es el principal educador sexual de adolescentes y adultos y jóvenes. Ha existido siempre, seguirá existiendo, no lo podemos satanizar. Cada vez hay más éxito en el porno, mayor calidad, pero lo que no está claro, no saben las personas, que ese porno puede ser una excitación que te genera dopamina. Es como si tomaras un shot de dopamina, pero cuando te masturbas y ves porno son doble shot de dopamina. Entonces tú, además por las neuronas espejo, te identificas con el personaje o con el actor y quieres ser como él después. Y no puede ser, porque esos fueron elegidos por el tamaño de sus genitales, no hacen preliminares, van directo al grano, los orgasmos son espectaculares y no se van a presentar en la vida real. La información reportada en conversaciones, charlas, talleres que yo doy muestran creencias irracionales sobre sexualidad aceptadas como dogmas y también lo veo en la consulta. Y eso va haciendo que tú conserves este acervo de memes sexuales de muchas personas y después las repliques y le expliques a otros, a tus amigos, incluso a hijos, que así es la vida sexual y no es real. No hay información científica. Entonces es indispensable tomar acciones para que la persona aprenda a discriminar entre conductas sexuales funcionales, operativas, que sirven, y no funcionales. ¿Cómo lo haces? A través de la información en sexología, que es el elemento básico. Es el tema que quería presentarles hoy. Ya el próximo año tenemos otra programación de cursos. Lamentablemente no estamos con preguntas y respuestas y sin embargo quiero que tengan en cuenta que me pueden escribir si quedan dudas sobre este tema o quieren más ampliación a través de mis redes, Facebook, Instagram y YouTube. Aparezco como Sexólogo Rondón. En mi WhatsApp 51955885337. Escríbanme, me dicen que es de la conferencia del colegio, yo puedo aclarar dudas, darles más información al respecto. Y también les voy a dejar después esta charla con la bibliografía o las referencias para poder elaborar este libro, esta conferencia. Qué egoísta, extendido es el libro en el que se basó, que, mejor dicho, desarrolló toda su teoría el biólogo Richard Dawkins. También la máquina de los memes de otra seguidora, que es Susan Blackburn, ¿no? Y Daniel Dennett, la conciencia explicada. Pero ninguno de ellos habla de sexualidad. Por eso mi trabajo es de la parte sexual. Y estoy desarrollando una investigación en varones para posteriormente realizarla en mujeres. Espero que les haya sido de utilidad. Y bueno, ya nos veremos en enero porque es la última charla. Feliz Navidad, feliz año para todos. Acuérdense que hay un comité de especialidad en psicología de la sexualidad y que queremos que nos acompañe. O sea, si hay gente interesada, nosotros vamos a hacer cursos, vamos a hacer seminarios, talleres para psicólogos que quieran integrar o a nosotros, integrarse nosotros como equipo, porque estamos buscando también estudiantes de los últimos años interesados en sexología y vamos a hacer una encuesta para ver si podemos realizar estudios superiores a nivel de maestría en sexología, que es un área muy demandada, somos pocos y se necesita muchísimo en el país. Muchísimas gracias por su atención, por acompañarme. Disculpe que hablo con la nariz por los mocos, me resfrío, pero espero verlos pronto. Y como les digo, yo estoy a las órdenes
de ustedes. Cuando quieran escribirme, les voy a contestar. Ahí tienen mis redes y mi WhatsApp. Un abrazo grande, feliz año y nos vemos el próximo año en enero. Chao, chao.